Acá estamos en Mamá por Siempre. Vamos a hablar de este tema importante que son los controles prenatales. Está con nosotros Sabrina Morales, obstetriz y presidenta de ASPO. Bienvenida. Hola Lucía, hola Charo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Gracias, igualmente. Hablemos de este tema importante, ¿no? Primero empecemos justamente por ahí. ¿Por qué es importante hacerse esos controles prenatales? Porque estamos hablando de una evaluación periódica frecuente que nos va a permitir saber cuándo el embarazo está en buenas condiciones o detectar oportunamente si se presenta alguna patología. Y con esto podemos hacer mucha prevención. La prevención prenatal se basa fundamentalmente en el control prenatal y en que los padres pongan todo de su parte también para que puedan no solamente asistir en el momento correcto, sino también seguir con todas las indicaciones y consejos que les damos. Sabrina, y justamente creo que hay que prepararse aún antes de salir en cinta, ¿verdad? Y hemos aprendido que tienen que tomar ácido fólico. ¿Podrías contarnos un poquito sobre eso? Excelente, Charo, qué excelente tu observación, porque estamos viviendo ya una era en la cual no hablamos del embarazo de los 9 meses, sino del embarazo de los 12 meses. El embarazo hoy en día, o mejor dicho, la gestación de un bebé nos toma 12 meses, prácticamente un año, porque estamos nosotros tomando en cuenta ahora 3 meses de preparación preliminar. Entonces, el consumo de ácido fólico indudablemente es una de las acciones que ahora se recomiendan por medicina basada en evidencias por su alto significado preventivo. Sabemos que cuando consumimos ácido fólico en un promedio de 400 a 600 microgramos antes del embarazo, podríamos estar reduciendo a más de un 70% los riesgos de discapacidades en los bebés, especialmente en la formación del tubo neural. Entonces, esta es una medida muy importante. Por ejemplo, el consumo de ácido fólico. Bueno, también obviamente es muy importante tener en cuenta la alimentación natural, ¿no? Si no estamos muy seguros de tener una excelente alimentación o algunas verduras verdes, que es la principal fuente de ácido fólico que tenemos, no nos gusta o no la consumimos con frecuencia, está también como suplemento. Otra medida importante también es tener en cuenta el peso y el estar seguras también que no tenemos ninguna enfermedad, ni aguda ni crónica. ¿Como cuáles? ¿Diabetes? Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad crónica, la diabetes, por ejemplo, alguna cardiopatía, por ejemplo, alguna enfermedad coronaria podría ser una limitación para salir embarazada o en todo caso en este momento, ¿no? Podríamos, obviamente, con el trabajo de todo el equipo profesional, hacerle una buena vigilancia a esta mamá, futura mamá, para que luego en condiciones óptimas pueda quedar encinta. Pero igual puede quedar encinta si tiene diabetes o no. Sí. En el caso de una diabetes sí, en el caso de una diabetes sí, preexistente, porque con un buen control definitivamente, con el endocrinólogo también se le puede hacer un buen seguimiento, se le puede hacer un control permanente también de la glicemia y cuidar al bebé, porque el principal riesgo de la diabetes sea durante el embarazo o que ya haya estado presente antes del embarazo, es que el niño venga macrosómico, que venga muy grande. Entonces, pero con un buen control, una buena vigilancia, evidentemente, el niño también va a desarrollarse en mejores condiciones. Ahora, Sabrina, ¿nos podrías contar un poquito en cuántas serían las mínimas de estas sesiones que uno debe tener con el doctor? Y más o menos en una de ellas, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que tiene que el doctor fijarse? Sí. El control prenatal debería ser de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud en nuestro país y en la mayoría de los países, sobre todo latinoamericanos, donde tenemos todavía alta mortalidad materna, con un mínimo de 5 veces, 5 controles. Es decir, que toda gestante que ha recibido 5 controles prenatales se le considera controlada. En los 9 meses. En los 9 meses, durante los 9 meses. Que no debería ser, porque realmente... Al mes, creo, ¿no? Sí, debería ser una vez al mes hasta los 7 meses, el séptimo y octavo mes 2 veces al mes, quincenalmente, y en el último mes semanalmente. Entonces eso indudablemente suma mucho más de 5 controles prenatales, pero para efectos, digamos, prácticos y tomar en cuenta también ciertas situaciones sociales, económicas que caracterizan a nuestro país y a muchos países latinoamericanos, se ha establecido que sean por lo menos 5 controles, porque son 5 los controles que también han evidenciado que ha logrado disminuir el riesgo de enfermar o de morir de las madres gestantes
ya sea en el embarazo o ya sea también en el momento del parto o en la recuperación. Es interesante esto, ¿no? Porque no solamente es un cuidado del bebé, que uno cree, es un cuidado de la madre también. Exactamente. ¿No? Y la mamá merece tener un excelente control prenatal. El control prenatal no es solamente tomar el peso, medir la barriguita, escuchar los latidos del bebé. El control prenatal, para que podamos decir que se está llevando a cabo adecuadamente, debe ser precoz. Significa que debe darse lo más tempranamente posible en el embarazo. Es más, ni bien la mamá está con la sospecha o con, aunque sea un solo día de atraso, inmediatamente debería buscar a su profesional de la salud reproductiva para que le haga la evaluación correcta y por supuesto le diagnostique el embarazo. ¿Y por qué? ¿Por qué tan pronto? Porque en este momento para nosotros los profesionales de la salud reproductiva es valiosísimo detectar si la mamá está llegando en perfectas condiciones o detectar ya mismo si tiene alguna infección, por ejemplo, si tiene por ejemplo, un problema con el peso o con la nutrición fundamentalmente, un problema con la presión arterial y tratar de solucionarlo oportunamente. Es más, hay cosas que no se pueden observar a simple vista, por eso que en el primer control prenatal precoz ya indicamos los exámenes auxiliares, ya sea de sangre, de orina, inclusive una ecografía. Y aquí está el valor importantísimo en la ecografía y en el diagnóstico. La primera ecografía realizada precozmente es la que nos da certeza de la edad gestacional y cuándo debería ser la fecha probable del parto. Claro. No sucede así cuando hacemos la primera ecografía, cuando ya está más avanzado el embarazo. Nos puede dejar cierta duda. O sea, ¿de cuánto tiempo, de cuántas semanas de gestación estamos hablando? 6 semanas. Es decir, cuando la mamá está apenas con prácticamente un par de semanas de atraso, o menos inclusive, que ya se puede visualizar, no fácilmente el embrioncito probablemente, pero sí el saco gestacional con el puntito, ¿no? Que representa el embrión y ya nos da la certeza de qué edad gestacional hay y hasta cuándo máximo podríamos esperar la fecha probable de parto. Es curioso, ¿no? Cuando empecé, que hablamos con el descenso de chequeo de muchas madres, hay también una tendencia que es como observar la maternidad como algo absolutamente natural y tampoco ir a médicos o dar luz en su casa, regresar al tiempo antiguo, digamos, que tiene muy bonito rescate, pero también es importante nunca olvidar que el momento de alumbrar, creo, es peligroso también. Aún ahora es peligroso, ¿no? Entonces creo que es importante que nos aconsejes un poco sobre eso. Sí, Charo, justamente el control prenatal se considera una evaluación periódica, pero con enfoque de riesgo, como tú bien lo has dicho. ¿Eso qué significa? Que llega una mamá, una gestante a nuestra consulta prenatal y lo primero que tenemos que hacer es pensar qué riesgos ella puede traer o a qué riesgos podría estar ella expuesta. Y de acuerdo a eso incluso hay una tabla de evaluación que ha sido difundida por el CLAP, el Centro Latinoamericano de Perinatología, que tiene sede en Montevideo, y que gracias a ello es que nosotros podemos decir qué gestantes tienen bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo, y por supuesto está eso en función, por ejemplo, a la edad, chicas menores de 18 años o chicas mayores de 35 años. No quiere decir que de todas maneras van a tener algún problema, pero solamente es importante, en todo caso, tener en cuenta que podrían tener cierta tendencia, por ejemplo, a la hipertensión inducida por la gestación, que es una de las patologías más frecuentes, bueno, cuando se presenta, ¿no? Teniendo en cuenta la edad. Otra cosa importante con relación a lo que has mencionado, Charo, es que es cierto, antiguamente nacían nuestras abuelas, nuestras bisabuelas en casa, pero también se morían más mujeres como consecuencia del proceso de gestación, embarazo, gestación, parto o posparto. Entonces, la idea está en que más bien a través de no solamente el control prenatal, sino a través de una atención institucionalizada del parto, logremos nosotros disminuir las muertes maternas. Nuestro país, lastimosamente, todavía sigue ocupando el tercer lugar en toda América Latina y el Caribe en mortalidad materna. Y no hemos bajado aproximadamente desde hace casi unos 8 a 10 años de las 185 muertes maternas por cada 100.000 nacimientos. Wow, ¿eso qué significa? Que a pesar que se